por ante tal municipalidad y en tal fecha. ¿Qué cosa estamos haciendo? Una afirmación. Estamos llevando nuestra verdad al juez. No estamos llevando nuestras dudas. Por eso es que la prueba no puede ser averiguamiento. La prueba necesariamente es verificación. Esa afirmación dicha por las partes debe ser verificada por el juez. Y seguramente las partes quienes hacen esa afirmación no solamente van a hacer esa afirmación, afirmar por afirmar, sino que esa afirmación debe tener un respaldo probatorio. Presentaremos en consecuencia una prueba con el que se demuestre la afirmación que realizamos ante este juzgador. En consecuencia, una primera conclusión. Frente a la pregunta, ¿qué es la prueba? Llegamos a la conclusión de que la prueba es verificación y no averiguamiento. La segunda pregunta, ¿qué se prueba? Resulta siendo el segundo tema fundamental del derecho probatorio, de la prueba. Aquí existe una confusión sobre el tema. Hay quienes creen y piensan de que lo que se prueba son los hechos. Pero nosotros decimos que los hechos están allí, los hechos existen, los hechos ocupan un lugar en el tiempo y en el espacio. No se prueban los hechos, lo que se prueba son precisamente las afirmaciones. Solo que esas afirmaciones se refieren a hechos. Y entonces aquí hay que aclarar la siguiente idea central. No es que las partes prueben los hechos. Las partes prueban las afirmaciones. Solo que esas afirmaciones se refieren a hechos. No se prueban los hechos. Los hechos están ahí, existen. Lo que se prueban son las afirmaciones. Eso es lo que hacemos. Cuando decimos, por ejemplo, que contraje matrimonio civil con el demandado por ante la Municipalidad Provincial de San Román en fecha tanto, es una afirmación. Y lo que vamos a probar no son los hechos de esa afirmación, sino la afirmación misma. ¿Y cómo vamos a tener que probar? Seguramente presentando la partida de matrimonio. Entonces, Santiago Sentís Melendo nos dice, existe una confusión enorme. Hay quienes creen y piensan que lo que se prueba son los hechos, y esto no es cierto. Lo que se prueba más bien son afirmaciones. Y llegamos en consecuencia a la siguiente conclusión. Frente a la pregunta, ¿qué se prueba? Se prueban afirmaciones. La prueba es verificación y la verificación se ha de referir siempre a afirmaciones. Surge la tercera interrogante. ¿Con qué se prueba? Este tema, jóvenes, resulta siendo un tema en el que es poco entendido y comprendido, especialmente por quienes de alguna u otra manera ejercen cátedra universitaria. Pero es la poderosa imaginación de este genio del derecho procesal, Carneluti, quien nos ha ayudado a resolver precisamente este problema. Fue el quien por primera vez, jóvenes, habló sobre la distinción entre lo que significa fuentes probatorias y medios probatorios. Para posteriormente Faustin Ehrlich
nos hace la aclaración del caso, hace la distinción debida entre lo que significa fuentes y medios cuando nos habla con un ejemplo claro y concreto y nos dice el maestro: el testigo existe antes del proceso, en cambio al perito lo crea el proceso, y consiguientemente se hace un deslinde entre lo que significa fuentes y medios probatorios. ¿Qué son fuentes? Fuentes son los elementos probatorios que existen antes del proceso y con independencia de este, nos dice Santiago Sentís Melenio. En tanto que medios probatorios, nos dice, son las actuaciones judiciales con los cuales las fuentes se incorporan al proceso. Ejemplo de fuentes, nos dice. El testigo es una fuente y su declaración en el proceso es un medio. Entonces el testigo es una fuente probatoria y la declaración efectuada por el testigo en el proceso y que nosotros lo vemos tangibilizado a través del acta de declaración testimonial, este no viene a ser sino un medio probatorio. Otro ejemplo nos dice: la parte es una fuente y su declaración en el proceso, lo que se llama como la absolución de posiciones, materializado en un acta, no es sino, nos dice, un medio probatorio. Otro ejemplo, dice: la cosa que se ha de examinar es una fuente y su reconocimiento por el juez a través de un acta, dice, es un medio probatorio. El documento en sí, nos dice, es una fuente probatoria y su incorporación al proceso es un medio probatorio. Entendiéndolo así, no compartimos nosotros la tesis descrita en el artículo 424 del Código Procesal Civil, cuando ahí nos dice, por ejemplo, cuál debe ser el contenido de una demanda. Y ustedes van a encontrar allí que uno de los requisitos que debe contener precisamente una demanda es precisamente los medios probatorios. Habiendo ya hecho el deslinde entre lo que significa fuentes y medios, hasta el estado de presentar la demanda en un proceso civil, por ejemplo, no podríamos hablar de medios probatorios, sino sustancialmente de fuentes probatorias, porque hasta ese estado no tenemos ningún medio probatorio, lo que tenemos son fuentes probatorias. Cuando esas fuentes probatorias han sido incorporadas al proceso, recién podríamos hablar de medios probatorios. De ahí es que no compartimos la tesis preceptuada precisamente en el artículo 424 del Código Procesal Civil, cuando se hace una confusión entre los conceptos de fuentes y medios probatorios. Consiguientemente, llegamos a la siguiente conclusión, construyendo siempre el concepto de prueba. La prueba, en consecuencia, es verificación de afirmaciones formuladas por las partes que se realizan utilizando fuentes, los cuales se llevan al proceso por determinados medios. Sigamos resolviendo las preguntas. Frente al siguiente tema fundamental, ¿quién ha de probar? Y aquí hay otro problema y otra confusión en nuestro lenguaje común y corriente. Se piensa y se dice que corresponde a las partes y al juez probar, pero esto no es así. Y vamos a deslindar